Para nosotros como coordinadora esto fue toda una hazaña. Venimos trabajando en realidad hace 2 años más o menos. No, en realidad cuando comenzamos a trabajar, nosotros comenzamos a trabajar cuando nos enteramos de lo que era la transformación educativa y ver un poquito qué era lo que se podía hacer en relación a eso, porque en realidad era algo que nos inquietaba mucho. Y se empezó a armar desde redes y se dio espontáneamente algo que me parece como muy interesante, o que nos parece muy interesante, que es el hecho de determinada escritura colectiva, ¿no? Las declaraciones que ustedes pueden leer en las redes, como los mails que enviamos, los hacemos de manera colectiva. Y eso es algo que surgió de forma espontánea y que es muy interesante, porque en realidad somos todas personas muy distintas, que es más, muchos de nosotros y muchas de nosotras nos conocimos personalmente acá en esta instancia, porque en realidad en la coordinadora conviven compañeros y compañeras de otros departamentos también. Y creo que lo que nos une es esta defensa de la filosofía que tan claramente lo fueron planteando a lo largo del Congreso, tanto ayer como hoy. Creo que las exposiciones y las críticas en relación a la reforma, a esta transformación educativa, fueron clarísimas. Acordamos totalmente que es una reforma que viene desde lo neoliberal, que poco importan los contenidos, que... Es más, ayer se dijo algo que es bastante fuerte, pero yo creo que comulgo muchísimo con eso, que es que es prácticamente una estructura militarizada, en donde los docentes recibimos órdenes y las ejecutamos. Hoy cuando se hablaba del tema de las lecturas o de los textos fuentes o de la clase, en realidad, claro, se da como una dicotomía, porque creo que, por ejemplo, como profesora de filosofía, soy una privilegiada en mi trabajo, porque en realidad cuando estoy en clase, eh, podemos leer esos textos, saldrá mejor, saldrá peor, se puede pensar en colectivo, pero el tema es que no soy ajena al contexto tampoco. Y cuando salgo de la clase hay toda una estructura que me oprime, en realidad, ¿sí? Y que es violenta. Creo que hay una violencia institucional. Y de ayer y hoy, por ejemplo, no quiero repetir cosas que ya se han dicho, ¿no? En relación a las críticas a la transformación, pero me parece que un punto bien interesante es que se dio como una queja constante, y en eso a mí me hizo acordar mucho a Sara Ahmed, por ejemplo, ¿no? Cuando critica la violencia institucional. Entonces creo que nosotros también padecemos eso de violencia institucional. Lo que pasa es que no siempre logramos conceptualizarlo de esa manera. Y creo que la manera para poder conceptualizarlo y plantear determinada resistencia, que me parece que es lo que estamos haciendo ahora, es en colectivo. Que no hay otra forma que no sea en colectivo. Y eso, en realidad, hablo por mí, hablo por mis compañeras y mis compañeros y por todos los que estamos acá, ¿no? Que creo que de alguna manera lo que estamos haciendo es intercambiando como para ver, bueno, ¿otra transformación es posible? Por supuesto. Creo que no hay lugar a dudas que otra transformación es posible. ¿La educación es política? Por supuesto que la educación es política. Y me parece que estos ámbitos son los ámbitos de resistencia en donde podemos generar otro tipo de prácticas, ¿no? Incluso compartiendo las prácticas individuales de cada uno, compartiendo las investigaciones y las opciones, ¿no? De cada uno en el aula, en lo académico, en lo sindical. Tuvimos distintos tipos de exposiciones. Tuvimos a la compañera de Chile, a las compañeras de Argentina, que nos mostraron también cómo era la realidad de esos países, y nos damos cuenta que no estamos ajenos a esas realidades. En realidad, sí que somos una réplica de lo que está sucediendo, los recortes que nos comentaban anoche de las compañeras de lo que está sucediendo en filosofía y en educación en general en Argentina, lo que comentaba la compañera hoy de Chile, es algo que acá no solo que ya comenzó, sino que se profundiza. Entonces, nos parece que es momento de comenzar con otro tipo de organización, digamos, ¿no? De continuar esto. Bueno, ahora se hizo el Congreso, ya hemos estado haciendo otro tipo de cosas en la coordinadora que nos parece que es importante resaltar, como por ejemplo, dimos una pelea bastante intensa para que en sexto año filosofía no se denominara epistemología. Sí, y eso es algo que nosotros sabemos que sucedió y que desde el planeamiento educativo, cuando tuvimos reunión, nos dijeron que, bueno, que luego de varias reuniones con compañeros y compañeras de la coordinadora, se dieron cuenta que en realidad iba a quedar filosofía y crítica de los saberes.
no sabemos qué está sucediendo con los programas porque somos ajenos a eso, porque no hay participación en realidad. Es más, intuimos quién está haciendo los programas, pero tampoco es algo que es evidente. Todo esto que es solapado en realidad genera sospecha y me parece que está muy bien que nos genere sospecha y me parece también que está muy bien que nos genere resistencia. En este tipo de ámbitos, este es un ámbito de resistencia pura, ¿no? Creo que ayer se hablaba de Derrida, por ejemplo, del tema de decir no. Bueno, tenemos que decir no, ¿sí? Lo que pasa es que no es tan fácil decir no a una educación por competencias desde lo individual, porque tenemos todo ese sistema que es muy violento en realidad. Entonces, para eso, me parece que el camino es lo colectivo. Y escuchando las ponencias de ayer y las de hoy, hubieron cosas como bien interesantes, propuestas que se fueron planteando. Y una de ellas tiene que ver con, por ejemplo, armar un proyecto alternativo de modificación de la ley de educación. ¿Sí? A mí eso me parece interesantísimo y me parece que es algo que podemos juntarnos a pensarlo. Hay un artículo que es el artículo 46, que es el que disolvió los consejos en realidad, por eso nosotros ahora tenemos una dirección general y por eso lo que todo el mundo piensa que es agilidad de... Sí, por la LUC, claro. Sí, sí, la LUC fue la... No, claro, la LUC modificó, entre todos, lo que modificó el artículo 46 de la Ley General de Educación, que es el artículo que generaba los consejos autónomos, que no los tenemos más, entonces no tenemos participación. Entonces, esto es como a modo de ejemplo de un punto como bastante interesante para pensar en realidad. Y decir, bueno, ¿tenemos cosas para hacer? Sí. ¿Solos y solas podemos? No. Necesitamos de repente unirnos con la academia, unirnos con con otras personas que estén interesadas y que tengan para aportar y armar determinadas discusiones y producir. Creo que una de las cosas que necesitamos es escribir en relación a todo este tipo de cosas, ¿no? Te plantearon distintas cosas entre ayer y hoy. Una de ellas fue eso, ¿no? El pensar en alguna modificación a la ley de educación que fue modificada por la LUC, en realidad. La siguiente que se planteó fue discutir la Universidad de la Educación, por ejemplo, ¿no? Como otro punto, que es algo bien interesante, porque ¿por qué no planteamos, darnos esas discusiones? ¿Por qué no generar el espacio para poder discutir de esa manera, ¿no? Y después, otra de las cosas que me gustaría resaltar y que fue bien interesante hoy por los maestros que estuvieron hoy y que plantearon su experiencia, que fue una experiencia creo que muy sorprendente, muy interesante, muy nutritiva en realidad, es pensar si no podemos enseñar filosofía, si la filosofía no puede estar no solo en bachillerato, sino en otros tramos de la educación, ¿no? Pensar la filosofía como desde otro lugar distinto, no solo desde quizás bachillerato. Hoy fue re interesante porque en general yo la verdad que no tenía ningún contacto con lo que era filosofía para niños. Y me pareció por demás interesante lo que ellos planteaban, porque, claro, tenía que ver con una sustancia filosófica muy grande, que no tiene que ver con la sustancia filosófica con la cual yo trabajo en bachillerato, por ejemplo, pero es filosofía igual. Entonces creo que desde esas experiencias nos podemos nutrir y podemos generar determinada resistencia y bueno, y producir, escribir, juntarnos a escribir, así como colectivamente escribimos, no sé, comunicados o determinadas posturas, empezar a escribir otro tipo de cosas, porque hay mucho para decir, se dijo mucho en este congreso, y bueno, esto también es una invitación a que se sumen todos aquellos que quieran, desde los distintos ámbitos que tenemos nosotros, que en general nos manejamos mucho por la virtualidad, por una cuestión de que Uruguay es chiquitito, pero estamos en distintos departamentos, muchos de nosotros, pero bueno, por ahora vamos generando cosas y esperamos seguir de esta manera, así que bueno, por mi parte, decir muchas gracias a todos los que hayan venido, muchas gracias también por darme este espacio para poder decir unas palabras y le paso la posta a Mayre. Bueno, no tengo mucho más que agregar, simplemente también agradecer, ¿no? Y contar lo que a mí me pareció como un fenómeno extraño cuando surgió la coordinadora, extraño pero positivo, de que en realidad nucleó a sectores, o sea, dentro de lo que es la filosofía en Uruguay, algo de lo que me parece que pasaba o sigue pasando, es que hay como agrupaciones que son distintas y que por lo general no hay mezcla entre ellas o no se organizaban tantas cosas en común, ¿no? Que son sobre todo la AFU, la
Asociación Filosófica del Uruguay, Casa de Filosofía, y profesores autoconvocados, que es la más reciente. Y bueno, a partir de esta emergencia, que aparte nos enteramos también de una forma bastante caótica, porque en realidad lo que se filtró fue un borrador, ahí nos organizamos rápidamente, porque si no nos hubiéramos organizado rápidamente, hubiéramos esperado el comunicado oficial, seguramente alguna de las cosas que se revirtieron no hubiera sucedido así. Y bueno, fue a partir de esa emergencia que se crea la coordinadora, ¿no? Y que la coordinadora tiene esta peculiaridad que nuclea a personas en realidad que venimos de distintos ámbitos, o también a profes de filosofía o gente que se siente vinculada con la filosofía y que no necesariamente tiene que pertenecer a estas tres agrupaciones, digamos. Y bueno, después como enfatizó también Alejandra, bueno, lo que nos gustó mucho de este encuentro también fue la participación de docentes tanto de Argentina como de Chile, y bueno, creo que puede ser un ámbito también, ya que logramos como esa unidad a nivel nacional, bueno, comenzar a atender redes, ¿no? Por lo menos con América Latina, que estamos atravesados por problemáticas bastante similares, y bueno, invitarlos también a formar parte de la coordinadora. Nosotros solemos tener asambleas cada 2 semanas, se hace por lo general una de mañana y a las 2 semanas siguientes de tarde, por un tema bueno, de trabajos y de que pueda asistir la mayor cantidad de gente posible, y suelen ser virtuales, como dijo Alejandra, por un tema, bueno, de organización, también de... ¿Cómo? Desgaste corporal. Bueno, y también de la posibilidad, ¿no? Los compañeros de otros países, si quieren, también son bienvenidos a estar en las asambleas y a hacer aportes. También da esa posibilidad, ¿no? De, estando lejos, igual poder estar conectados. Y bueno, simplemente eso, agradecer, y no sé si alguien más quiere.